ayuda a tomar decisiones, con información útil para ti de logística, finanzas personales, autos nuevos, banca, seguros, economía y cultura, a cargo de periodistas independientes que te acompañan de lunes a viernes a las 2 p.m. por Radio Panamá 94.5 FM. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a su programa Infoeconomía de hoy jueves 20 de noviembre. Espero que todos estén pasando una excelente tarde. Como siempre, les saluda Alex Hernández y durante la próxima hora vamos a tener información económica interesante, información económica actualizada y que usted necesita conocer para tomar esas decisiones en su vida, al conocer aspectos que están pasando en nuestro país en los principales sectores de la economía. Una tarde entre lluvia y sol acá en la ciudad capital, también en el resto del país reportan fuertes precipitaciones. Ayer en la provincia de Colón se registró una fuerte lluvia que llevó a la autoridad del Canal de Panamá a suspender hoy, jueves 20, las visitas al centro de visitantes de Agua Clara, allá en las nuevas esclusas del Canal de Panamá. Al parecer, las fuertes lluvias provocaron o impiden el normal paso hacia el centro de visitantes. Así que hoy el centro de visitantes de Agua Clara está cerrado. El de Miraflores continúa operando normal, pero el de Agua Clara sí va a permanecer cerrado todo el día. También vi en la zona de la costa arriba de Colón, también hubo caída de árboles que estaban afectando el tráfico esta mañana. Así que usted mucho cuidado, tenga mucho cuidado cuando está transitando por estas zonas boscosas, ya que es normal que con las fuertes lluvias se den estos tipos de incidentes. Como siempre, un saludo a mis compañeros Mario Muñoz, Eddie Castillo, Daniel Domínguez y Wilfredo Jordán, que todo de lunes a viernes comparten con ustedes información importante aquí a través de los 94.5 FM de Radio Panamá y bueno, de todas sus frecuencias a nivel nacional. Hoy tenemos una entrevista interesante, por eso va a ser ya para el segundo bloque, así que vamos a comentar algunos puntos importantes de esta mañana, obviamente durante la conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino, que se realiza los jueves, así que siempre aprovechamos los primeros minutos aquí en el programa para comentar esos puntos que obviamente los medios de comunicación han hecho eco. Diría yo que uno de los anuncios principales fue la intención del Ejecutivo de presentar el próximo año a la Asamblea Nacional una ley antimafia, una ley que obviamente el gobierno o el presidente Molino indicó que se necesita para frenar lo que es el avance de estos grupos delincuenciales en Panamá. Indicó que sería seguir el ejemplo de la ciudad de Nueva York en los años 90, donde se implementó una normativa similar. Estaba buscando información y se indica que la ley antimafia que se implementó en los años 90 por el alcalde Rudolph Giuliani, no se trató en sí de una ley antimafia, sino de un conjunto de normativa que le permitió a las autoridades de la ciudad de Nueva York frenar lo que fue el avance de estos grupos delictivos. Principalmente esta ley antimafia lo que hacía o lo que hace, porque también se ha implementado en otros países como Italia, Francia, es que no solamente se persigue al que comete el delito, sino que al estar identificado como parte de una agrupación, también entonces las autoridades van tras los cabecillas, por así decirlo, de estas bandas. Así que eso sería un cambio obviamente en la política de seguridad del país. También se daría la incautación de bienes, serían procesos mucho más ágiles. Así que ya esto ha generado reacciones, obviamente los medios han replicado esta información. Así que veremos
cómo va avanzando este tema de esta ley antimafia que el gobierno pretende presentar el próximo año a la Asamblea Nacional. Y es que obviamente está el descontento de la ciudadanía al ver que muchos de estos casos de alto perfil realmente no llegan a un final en los tribunales o se dilatan mucho. Esta mañana en la conferencia de prensa se citaron 3 casos de supuestos, cabecillas de 3 grupos criminales a los cuales, a pesar de la evidencia, a pesar que tenían condenas previas, se le permitió o se les benefició con medidas cautelares de firmar cada 15 días o arresto domiciliario, lo que definitivamente genera ese malestar, ¿no? Y esa demanda, ese mensaje como de impunidad, mejor dicho. Así que veremos en qué avanza o cómo avanza este proyecto de ley que se presentaría a la Asamblea de una ley antimafia, por así decirlo, se denominó. También otro punto que se mencionó esta mañana es que el próximo año también se estaría enviando a la Asamblea Nacional una nueva ley de contrataciones públicas para actualizar en su totalidad la normativa que ya data del 2006, que es la ley de contrataciones públicas y es el marco jurídico que utiliza el Estado, obviamente para contratar bienes, contratar servicios, pero que también hay mucho malestar en algunas ocasiones porque los procesos se dilatan, las licitaciones toman mucho tiempo. Conozco casos de licitaciones que se han extendido por más de un año debido a reclamos, debido a impugnaciones y el gobierno estaría buscando agilizar estos procesos, según lo mencionado por el presidente de Molino esta mañana. Principalmente la normativa iría a frenar, no a frenar, sino como a reglamentar un poco más el tema de lo que son las impugnaciones, los reclamos, las observaciones, ya que actualmente para presentar un reclamo en firme se necesita presentar una fianza que obviamente respalde ese reclamo, pero las observaciones, las impugnaciones, si no me equivoco, no necesitan de una fianza. Así que hay que decir que efectivamente en muchos procesos se detienen por estas observaciones, por estas impugnaciones, y al final, después que se resuelven meses después, el proceso continúa sin realmente ningún mayor cambio. Así que el gobierno trataría de agilizar quizás las contrataciones públicas, quizás reglamentando un poco más, que también al momento de presentar una impugnación, de presentar alguna observación que tenga como fin que se haga una revisión adicional quizás al informe de las comisiones evaluadoras, que son las responsables de revisar las propuestas, también se exija entonces una fianza de cumplimiento, mejor así decirlo. Pero ahí habría que advertir también que esto no puede utilizarse como una medida como de presión para que entonces no se presenten observaciones o impugnaciones, porque me parece que este mecanismo también en muchas ocasiones ha frenado quizás errores en los pliegos de condiciones, quizás evitar favoritismo con uno u otro proponente. Así que creo que la reglamentación o lo que se vaya a hacer tiene que estar muy bien hecho para evitar, obviamente, por un lado, que no se utilicen por parte de personas o empresas de dilatar un proceso, pero tampoco se frene el derecho que tienen aquellos que realmente tienen razones para pensar que no se está haciendo lo correcto de presentar entonces una observación. Así que debe ser parte y parte, obviamente. Este es un tema que en la pasada reforma de la Ley 22 de contrataciones públicas no se abordó mucho, más se enfocaron en otros puntos, pero ahora veremos en cómo avanza, entonces, cómo sería esa actualización total de la Ley de Contrataciones Públicas que estaría buscando o que enviaría, mejor dicho, el
Ejecutivo el próximo año a la Asamblea Nacional cuando retome este órgano legislativo las discusiones en el Pleno a partir del 2 de enero. Así que fueron dos temas que se abordaron esta mañana. Obviamente un poco tema de política también. Se le preguntó al presidente José Raúl Mulino el tema de el viaje a Taiwán de un grupo de diputados. Obviamente ahí se dieron fuertes señalamientos por parte del mandatario contra administraciones pasadas. También se habló de la injerencia de que algunos países, en este caso Estados Unidos y China, estén opinando sobre decisiones que estén tomando diputados panameños, lo que es considerado como una injerencia en la política interna nacional por el gobierno. Así que mucha expectativa hay por este viaje de los diputados. Creo que es este próximo domingo que estarían viajando a Taiwán. Obviamente Estados Unidos defiende este viaje, contrario a China, que ha pedido a los diputados que suspendan este viaje a la isla, la cual consideran una provincia rebelde, ¿no? Eso es un tema muy álgido en el tema geopolítico, entre todo lo que esté relacionado con Taiwán, genera mucha tensión en esa zona del mundo. Recientemente el gobierno japonés amenazó a China de evitar cualquier acción contra Taiwán, sino Japón entonces amenazó con intervenir también en este conflicto de darse, el cual esperemos que no sea así, ¿no? Obviamente la economía mundial no está para afrontar otro conflicto, y mucho menos en esta zona del mundo que es muy importante para el PIB mundial. Gran parte de la producción de electrónica, de bienes duraderos, autos, viene de toda esa zona de obviamente Taiwán, Corea del Sur, China, Japón. Así que a nadie le conviene que estalle algún conflicto en esa zona del mundo. Bueno, nosotros vamos a hacer una primera pausa comercial y de regreso creo que ya podemos tener entonces conectado a nuestro primer invitado. No cambie el dial. No te vayas, pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía. Empleo en Bocas del Toro. El Gobierno Nacional, a través de Mitradel, inició las jornadas de reclutamiento dentro de un programa que prevé 5,000 puestos de trabajo, reactivando así la economía provincial. Lo hacemos de forma abierta y transparente, con reglas claras que dan certidumbre a quienes trabajan y a quienes producen, invierten y generan empleo, sentando las bases de un Panamá más productivo y con prosperidad para todos. Gobierno Nacional, con paso firme. ¿Sabe usted qué es la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá? La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá es el ente encargado de regular y supervisar a las compañías de seguros, reaseguros e intermediarios. Su misión es proteger tus derechos como asegurado, promover la transparencia y fortalecer la confianza en el sistema asegurador. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá trabaja por ti y para ti. Y la rumba está buena, pero la decisión es tuya. Si tomas, no manejes. Y si manejas, mejor cero alcohol. Porque solo cero alcohol significa cero consecuencias. Así de simple. Un mensaje de Fundación Reconocer. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? En turismo. En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. ¿Sabías que cada día el Metro de Panamá nos hace la vida más fácil? Es rápido, confiable y nos conecta con nuestro trabajo, la escuela y nuestros amigos. Este mes, el Metro de Panamá ya alcanza 1,000 millones de viajes realizados y cada uno de nosotros forma parte de esta historia de progreso y eficiencia. Metro de Panamá, celebramos contigo.
¿Sabe usted qué es la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá? La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá es el ente encargado de regular y supervisar a las compañías de seguros, reaseguros e intermediarios. Su misión es proteger tus derechos como asegurado, promover la transparencia y fortalecer la confianza en el sistema asegurador. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá trabaja por ti y para ti. La patria te acompaña todo el año, pero en noviembre llévala a pasear en tu nuevo Hyundai, porque todos los modelos te esperan con un bono de 1,000 balboas. Visita ya tu sucursal. Hyundai. Promoción válida del 1 al 30 de noviembre de 2025. Términos y condiciones en hyundai.petroautos.com. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Mía, la tarde este jueves. Oiga, y qué mal fanático soy. No he enviado mi saludo de felicitación a la selección mayor obviamente de fútbol de Panamá, que logró su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Definitivamente una noche de emociones la que vivió el país la noche del martes. Mucha expectativa, obviamente, no dependíamos no solamente del resultado en el Estadio Rommel Fernández, sino también todo lo que ocurría en el Estadio del Trébol, allá en Ciudad de Guatemala. Bueno, afortunadamente se alinearon todo lo que tenía que alinearse ese día y Panamá logró la clasificación directa al Mundial. Hoy se dio el sorteo del repechaje, si no me equivoco, por lo que vi, Surinam va a estar jugando contra Bolivia, la selección mayor de Bolivia, y el que gane de ese juego entonces, si no me equivoco, iría contra Irak en esa eliminatoria. Así que nos salvamos de tener que sufrir 2 partidos más en caso de haberle ganado obviamente a Bolivia en ese repechaje. Pero bueno, ese es tal vez se hubiese pasado, pero no fue así. Así que nos queda entonces esperar el sorteo del 5 de diciembre para ver en qué grupo vamos a quedar. Creo que Panamá va a estar en el bombo número 3. Me pareció leer esta mañana en una información en un diario deportivo. Así que, bueno, en buena hora por la selección mayor que le da esa alegría a nuestro país, justa y necesaria, obviamente, después de una eliminatoria sufrida. Más de lo que debíamos haber sufrido. Obviamente no se lograron los resultados en Surinam, tampoco aquí en el Rommel Fernández contra el equipo de Guatemala, contra quien empatamos, obviamente contra Surinam empatamos también aquí en Panamá, así que eso complicó un poco el camino de la selección mayor, pero que finalmente tras la victoria en Ciudad de Guatemala y contra El Salvador aquí en el Estadio Rommel Fernández, logró la clasificación a la ronda final del Mundial del próximo año. Por lo que he visto, los boletos no es que están muy accesibles para el Mundial, pero bueno, aquellos que estén pensando ir, creo que todavía tienen el tiempo suficiente para ahorrar. Bueno, ya tenemos en línea a nuestro invitado de la tarde, a quien les damos la bienvenida. Se trata de Eric Molino, economista. Señor Eric, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a usted, por favor, por sacar un tiempo para conversar un poco con nosotros. Señor Eric, han pasado muchas cosas en la economía panameña. La semana pasada, obviamente, teníamos el anuncio de Moody's. Obviamente, ayer se conoció la confirmación de Standard & Poor's con la reafirmación del grado de inversión. Quería comenzar el impacto que podríamos esperar de estas dos decisiones por parte de estas dos calificadoras.
Mira, por supuesto que es una noticia positiva y alentadora, es un reconocimiento de los esfuerzos que ha estado haciendo Panamá en diferentes aristas. Yo diría que lo primero es la aprobación de la ley de la Caja del Seguro Social, es una victoria contundente para el país. Evidentemente acá nosotros lo vemos mucho del matiz político, yo fui parte de esa discusión desde el punto de vista técnico, pero a nivel internacional la preocupación que tenían las calificadoras de riesgo era la capacidad que iba a tener el gobierno central de poder financiar los déficits que iban a estar teniendo el sistema exclusivo de beneficio definido. Ya con, digamos, esta nueva ley se le da un panorama mucho más sostenible a largo plazo para las finanzas nacionales. Yo creo que otro comentario importante que sale, por ejemplo, de la calificadora Moody's es que ya por lo menos ha tomado una medida proactiva para hablar de cuál va a ser el futuro de la mina. Esto es importante ya que una de las negociaciones fue que se iba a sentar en una mesa de negociación sin las presiones de los procesos arbitrales. Eso definitivamente iba a crear un pasivo contingente y pagable para Panamá y digamos, por lo menos ahorita no se tiene esa presión de procesos andando. ¿Qué es lo que todavía le falta al país? Pese a que se han hecho, digamos, esfuerzos importantes que hay que reconocerle al Ministerio de Economía y Finanzas que van encaminados hacia la prudencia, continuamos teniendo bastantes rigideces. Estoy utilizando las palabras tanto utilizadas por el gobierno como las utilizadas por las calificadoras. ¿Cuáles son estas rigideces? Que al final, lamentablemente, y esto de hecho lo dice Barclays en su último reporte, que sí estamos cumpliendo con el déficit, pero lo estamos haciendo porque estamos reduciendo principalmente gasto de capital. Gasto de capital es diferente al gasto corriente, ya que gasto de capital son las inversiones. Es decir, aquellas cosas que generan empleo, aquellas cosas que generan una capacidad productiva mayor para el país y que por supuesto van a generar recaudación tributaria futura. Entonces es una estrategia que a corto plazo nos hace cumplir con, digamos, lo que les habíamos prometido a las calificadoras, pero digamos en el largo plazo no es necesariamente una medida sostenible. Así que para poder continuar con una reducción al gasto, vamos a tener que entonces gestionar de frente esas leyes que en este momento están poniendo presupuestos obligatorios en base al PIB, que lo digo en buen panameño, es una ridiculez. Las cosas tienen que ser en base a gasto o a ingresos, no en base al PIB, y tener que hablar, por supuesto, de las leyes especiales. Claro, entiendo. Para explicar un poco a la audiencia la importancia de tener el grado de inversión para un país como Panamá, para la población, ¿en qué nos beneficia tener ese grado de inversión? Perfecto. Empecemos de lo básico. Grado de inversión es un estatus que a nivel internacional transmite que el país, Panamá, es un país al que se le puede creer y dar crédito. Esto es importante porque gran parte de nuestro presupuesto se financia. Ese financiamiento necesita tener dos cosas: una buena calificación y una buena tasa de interés. Esos dos conceptos están relacionados. Mientras menos, digamos, confianza se le transmita a los mercados de capitales, vamos a tener una tasa de interés más alta y vamos a tener instituciones, bancos y fondos de inversión que no van a querer comprar deuda de la República. Afortunadamente, como todavía estamos dentro del estatus de grado de inversión, seguimos estando dentro de ese tipo de instrumento financiero que es atractivo para los fondos internacionales y el mercado de capitales. ¿Eso en qué se traduce para el panameño de a pie? En dos cosas. La primera, tasas de intereses más bajas implican un costo de intereses menor en el balance fiscal. ¿Eso qué quiere decir? El país tiene ingresos y tiene gastos. Los gastos se dividen en tres. Tienes los costos de operar y mantener el Estado, esos son los gastos corrientes. Tienes las inversiones, que son los gastos de capital que había mencionado, y tienes el pago de intereses. Cuando ese costo de intereses es alto, lo que se acaba desplazando, es decir, tú dejas de invertir porque tienes que pagar intereses. Actualmente esos intereses son el 17% del gasto total. Entonces, sí se ha acumulado, digamos, desde la administración pasada, un monto de deuda alto a unos intereses altos. Afortunadamente, nosotros desde abril hemos caído en la percepción del riesgo casi 50%. Es decir, eso se traduce en intereses más bajos se traduce en deuda más barata y que se puede usar más dinero para inversión. Eso un beneficio directo para el país. Segundo beneficio, el
grado de inversión y el riesgo país es un determinante importante en la atracción de empresas e inversión extranjera directa. Eso quiere decir empleo. Mientras sigamos bajando el riesgo, nos hace más atractivo que nuestros vecinos y eso se va a traducir en más empresas invirtiendo y más empleo. Por último, y no menos importante, eso también impacta el costo de fondeo de los bancos. Es decir, mantenernos todavía dentro del grado de inversión significa que no hay esa presión para conseguir fondos y que después nos traspase un costo más alto. No es la única cosa que determina la tasa de fondeo, pero haber perdido el grado de inversión hubiese implicado un aumento adicional al costo de nuestras hipotecas, carros, etcétera. Claro, claro. Sí, es importante que la población entienda, porque en el día a día quizás estos conceptos de grado de inversión suenan muy técnicos, muy lejos y dirán, bueno, ¿en qué me afecta a mí? Pero sí es bueno que conozcamos el impacto que tienen estas decisiones de las calificadoras. Que bueno, que Moody's y Standard & Poor's tienen una visión diferente, mientras una nos pone con una perspectiva estable, la otra nos mantuvo en negativo. Correcto. Mira, y lo que pasa es que yo creo que es válido ver estos reportes como recomendaciones. Al final, el rol de una calificadora es decirle a aquellos tenedores de deuda y potenciales compradores de deuda de la República cuáles son los riesgos de un impago o de un atraso por parte del emisor, en este caso Panamá. Entonces, yo creo que los análisis que ellos hacen, que son válidos, son cosas que nosotros debemos contemplar como recomendaciones a políticas públicas. Es decir, ¿qué están hablando ellos? Están reconociendo que Panamá tiene cosas muy positivas como el dinamismo y el crecimiento económico que hemos tenido. Somos un país, gracias al dólar, entre otras cosas, y al sistema bancario internacional, somos un país extremadamente resiliente a, digamos, los shocks internacionales. Recordemos que en el 2008, donde todo el mundo estaba en una crisis global muy profunda, Panamá igual creció, poco, pero creció. Entonces, Panamá ha demostrado históricamente ser un país extremadamente resiliente. Pero lo malo es que nosotros seguimos teniendo desafíos desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del Estado de Derecho. Eso también es un criterio importante más allá del tema de las finanzas nacionales, que por supuesto que hemos tenido una deuda acumulada severa y esa deuda no fue lamentablemente para financiar inversiones, sino que principalmente gasto corriente e intereses. Entonces, digamos, válida la recomendación de Moody's de ponernos en perspectiva negativa y un poco lo que nos está diciendo es, estoy reconociendo tus esfuerzos, pero debes seguir y debes reforzar esos esfuerzos para llegar primero a estable y después eventualmente esperemos que hacia positivo y recuperar la posición que teníamos hace unos años. Claro, perfecto. Señor Eric, vamos a hacer una pausa comercial y de regreso me gustaría que conversáramos de las acciones inmediatas que desde su opinión debe asumir el país, bueno, la administración del país, para obviamente avanzar en esa consolidación del crecimiento. ¿Le parece? Perfecto. Perfecto. Vamos a la pausa, Jimmy. No te vayas, pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía. Récord histórico en aguas panameñas. El Servicio Nacional Aeronaval incautó 13 toneladas y media de droga y detuvo a 10 personas en un golpe contundente contra el narcotráfico. Estamos comprometidos con la seguridad de nuestro territorio, trabajando junto a la Policía Nacional, Migración de Panamá y Senafrón, sumando tecnología y equipamiento para seguir combatiendo con firmeza a las organizaciones criminales. Menos droga es más seguridad. Gobierno Nacional, con paso firme. ¿Sabe usted qué es la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá? La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá es el ente encargado de regular y supervisar a las compañías de seguros, reaseguros e intermediarios. Su misión es proteger tus derechos como asegurado, promover la transparencia y fortalecer la confianza en el sistema asegurador. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá trabaja por ti y para ti. Y la rumba está buena, pero la decisión es tuya. Si tomas, no manejes. Y si manejas, mejor cero alcohol. Porque solo cero alcohol significa cero consecuencias. Así de simple. Un mensaje de Fundación Reconocer. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? ¿En turismo? En comercio. En todos los barcos que pasan.
En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos, dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. La línea 3 del metro avanza con paso firme. Ya cruzó por debajo del canal para unir Farfán con Albrook. Los 26 trenes monorriel ya están aquí con su inconfundible olor a nuevo. Cada columna que se levanta, cada estación que se construye, es una señal de que la vida en el West está por cambiar. Más tiempo para compartir con lo que más importa, la familia. Más oportunidades y la certeza de ver a Panamá crecer con su gente. Línea 3 del Metro de Panamá. ¿Sabes que también tienes deberes como asegurado? Debes leer y entender tu póliza, pagar tus primas a tiempo y proporcionar información veraz al contratar un seguro. Cumplir con tus deberes garantiza que el seguro funcione como debe. Un mensaje de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. La patria te acompaña todo el año. Pero en noviembre, llévala a pasear en tu nuevo Hyundai, porque todos los modelos te esperan con un bono de 1,000 balboas. Visita ya tu sucursal. Hyundai. Promoción válida del 1 al 30 de noviembre de 2025. Términos y condiciones en hyundai.petroautos.com. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Y estamos de regreso aquí en su programa Infoeconomía y seguimos conversando con Eric Molino, economista, con quien estamos hablando un poco, obviamente, de todo lo que está, la última actualidad económica del país. Señor Eric, le preguntaba antes de irnos al cambio, las acciones que debe tomar el país, así en el corto plazo, para ir mejorando ese crecimiento y esa perspectiva económica. Mira, yo diría que el tema número uno que hay que atacar de frente es, nosotros tenemos una crisis laboral importante. Nosotros ya hace un año que tuvimos las estadísticas más recientes de desempleo. Esperemos que las actualizadas se estén presentando ya sea a final de este mes o a principio del próximo. El desempleo está en doble dígito. Las cifras oficiales hablan que el desempleo del 23 al 24 aumentó en casi 50,000 panameños. Y eso se le suman 771,000 informales. Es decir, nosotros tenemos entre personas desocupadas, que no necesariamente significa que esos son los únicos que no tienen empleo. El desocupado está definido como aquel que está activamente buscando empleo y no lo ha encontrado. Pero hay personas que lamentablemente han estado buscando empleo y no lo han encontrado y se han frustrado y desistido de continuar buscándolo. Las estadísticas, por ejemplo, como muestran las encuestas de BEA Panamá, indican que solamente el 28% de los panameños está actualmente pudiendo cubrir sus gastos mensuales. Eso muestra de que pese a que tú tienes a personas empleadas, 40% de esos son informales. El número que se suele dar es un poco más alto porque, digamos, hay unos matices estadísticas, pero del total de la población ocupada, 40% tienen condición de informalidad. Esto es importante mencionarlo porque el informal no necesariamente está trabajando horas completas, no necesariamente está ganando salario mínimo, tiene condición de subempleo. Entonces, lo primero que se tiene que gestionar es ver de qué manera resolvemos esos problemas estructurales de una alta informalidad y un alto desempleo. Ahora, ¿eso cómo entonces se reactiva? La mejor manera de crear empleo es teniendo empresas que estén generando esos trabajos. Claro. Yo sí pienso que en el muy corto plazo, una de esas cosas que nosotros tenemos que definitivamente activar es tener visibilidad de qué va a pasar con la reapertura de la mina. La reapertura de la mina va a generar entre empleos directos e indirectos 40,000 empleos, los cuales son absolutamente necesarios y no tenemos, digamos, a corto plazo una respuesta tan directa para poder generar esos empleos, pero definitivamente hay que continuar con la gestión que el gobierno ha estado haciendo a través del canal de los programas de inversión. El canal está hablando de 8.5 mil millones de dólares a empezar a ser invertidos en los próximos 10 años, incluyendo el corredor energético, el puerto de Corozal y otros proyectos. Ahora, la construcción históricamente siempre ha sido un gran motor de nuestra economía, pero yo sí lo que veo es un tema es qué cosas se perfilan en el futuro, como el Mercosur, como los tratados de promoción comercial, las salidas de las listas, lo que mencioné del canal,
pero es un poco difícil decirle a una persona que tiene más de un año desempleado, 2 años desempleado, 3 años siendo informal, de que se esperen a que esas cosas ocurran. Exacto. Lo que yo veo más inminente para la reactivación económica es llegar a un acuerdo beneficioso para la República con la empresa minera y que se puedan activar esos trabajos y de vuelta el comercio. Claro. Ahora que mencionó el tema del canal y estos proyectos, ¿se ha medido el impacto que tendrían en la economía? Por supuesto, al final varios de estos proyectos, te voy a hablar por ejemplo del proyecto de Corozal, es un proyecto que se ha estudiado desde el 2015. Entonces, para darte una analogía, Panamá ahorita mismo tiene una situación de congestión importante en su capacidad portuaria. Panamá es muy diferente a, por ejemplo, un lugar como Brasil, donde los puertos son de exportación. Exportación quiere decir, yo tengo un producto, llámese cacao, llámese madera, llámese café, en el que yo le exporto al mundo y que también tengo una gran demanda interna, entonces yo la traigo. La exportación de Brasil solamente a Estados Unidos es casi el 40% del PIB de Panamá. Entonces, para que tengamos esa proporción, esos puertos siempre van a tener utilidad. Mientras que los puertos de Panamá, 90% de la carga es transbordo. Es decir, eso pasa por Panamá, pero no como destino final Panamá. Entonces, si nosotros tenemos una situación donde no se crea nueva infraestructura portuaria, y la última se creó hace 15 años, el problema que podemos tener es que vamos a hacer como ese restaurante al que uno deja de ir porque siempre está lleno y nunca hay estacionamiento. Claro. Entonces, definitivamente que es importante que hagamos ese tipo de inversiones, no solo por el tema de los empleos, sino para garantizar a largo plazo el hub logístico de carácter mundial que tenemos. Claro. Y casualmente le voy a preguntar el sector logístico, obviamente, tomando en cuenta el tren, los proyectos del canal, los proyectos que quiere hacer el aeropuerto, ¿está preparado para asumir esas inversiones o esa demanda laboral que se va a dar? Mira, la demanda, la oferta laboral existe porque, como te mencioné, tenemos un alto nivel de informalidad y de desempleo. En cuanto a la capacidad, yo sí te diría que hay que apoyarse con aliados estratégicos en el sector privado. Yo soy fiel creyente del modelo de la asociación público-privada. Eso es un modelo que ya tiene más de 100 años implementándose en diferentes jurisdicciones. De hecho, nuestros vecinos colombianos llevan por su quinta generación de asociación público-privada. Ya nosotros hemos licitado 2 proyectos con este mecanismo, pero creo que nos hemos limitado solamente a hacer proyectos de carretera, cuando las asociaciones público-privadas se puede tener en infraestructura escolar, en infraestructura de agua, en equipamiento médico. Esos 3 problemas que te he descrito son los principales problemas que le aqueja al panameño. Necesitamos solución de agua potable y saneamiento, necesitamos solución en nuestros sistemas de salud y necesitamos que la infraestructura educativa pueda, digamos, llegar al nivel mundial que nosotros requerimos. Entonces, definitivamente, para aterrizar tu pregunta, lo que nosotros tenemos que hacer es apoyarnos tanto en el sector gobierno como en el canal, como en el sector privado para que se faciliten estos procesos de inversión y que la asignación de riesgo vaya a quien que sea en mejor capacidad de poder ejecutarlos. Claro. Volviendo al tema de la generación de empleo, obviamente el tema de la negociación de la mina no es que va a ser inmediato. Ya la empresa ha dicho que tampoco, de lograrse un acuerdo, la mina tampoco va a alcanzar la producción que tenía antes del cierre de inmediatamente, sino que tomaría quizás 9 meses, un poco más. En ese impasse, ¿hay algo que se puede hacer para generar empleos? Mira, y lamentablemente el desempleo técnicamente se considera un indicador de rezago. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú tienes una caída en las ventas, tú eventualmente lo que haces es un ajuste a tu número de colaboradores, no es un efecto inmediato. De la misma manera, cuando empiezan a subir las ventas después de que te estabilizas, es que empiezas a contratar personas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al final el desempleo va a demorar en bajar. Porque al final lo que nosotros queremos es ver estabilidad en ingresos para entonces empezar a contratar. Y no te estoy hablando solamente del caso particular de la empresa, porque es que no solamente es los trabajos directos que va a generar esta empresa, sino también todos los negocios alrededor. Si tú ves los informes tributarios, acuérdate que esta es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Canadá, si tú ves los informes tributarios donde dice cuánto se le ha pagado en impuestos al país y cuánta plata, digamos, se ha circulado en la economía, para Panamá uno de los mayores perdedores ha sido principalmente el comercio, porque al final pasamos de tener un poco más de 800 millones de dólares a compras a proveedores locales
a 200 millones en un año, una pérdida de más de 600 millones de dólares solo en ese rubro. El cálculo es que se dejó de perder en efectivo, no en actividad económica, más de 1.700 millones de dólares agregados. Entre pago de impuestos, entre salarios, entre pagos a proveedores locales. Entonces, yo creo que aquí el efecto importante siempre es hablar del efecto permeo y el efecto multiplicador de una actividad. Yo sí creo, para complementar mi respuesta, que el sector construcción también debe ser uno de esos motores económicos. Claro. Cada dólar de construcción se traduce en $2.34 de actividad económica en el trimestre inmediatamente siguiente. Y eso también hay un aumento en el comercio y en la recaudación tributaria. Así que definitivamente que uno de esos, digamos, desafíos que tuvimos este año fue que porque la ley de interés preferencial no se tenía visibilidad, se contrajo. Yo espero que el próximo año eso se reactive, pero definitivamente nosotros tenemos que tener una estrategia multifactorial, es decir, de varios, digamos, rubros. A mí me parece que es central que tengamos, digamos, a la mina como uno de esas estrategias, pero tenemos que incluir turismo, tenemos que incluir construcción, tenemos que incluir el canal. Claro. Señor Eri, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado, las calificadoras, obviamente las proyecciones de los próximos, de estos proyectos, ¿hacia dónde podemos decir que va la economía panameña entonces? Mira, y yo creo que siempre es importante verlo desde afuera. Desde afuera, todos los reportes, entiéndase CEPAL, entiéndase el Fondo Monetario Internacional, están viendo a Panamá creciendo más del doble de nuestros pares latinoamericanos. Eso es importante. Yo sí creo que hay mucho optimismo hacia la capacidad de Panamá de crecer. Lo que nosotros tenemos que internamente es traducir ese crecimiento en una reducción de la pobreza. Tenemos que ver ese crecimiento traducido en más empleos y tenemos que ver ese crecimiento traducido en una mejora importante en la calidad de vida del panameño. Yo creo que el desafío estructural que tenemos internamente es que nosotros necesitamos tener leyes que sean más hacia la facilitación de la actividad económica en vez de la represión de la misma. Nosotros tenemos lamentablemente que todo lo queremos arreglar con leyes y al final acabas teniendo una circunstancia en donde si cumples una violas otra contradictoriamente y que nos pone hasta cierto punto de manera inoperante. Entonces, yo sí creo que el próximo año deben haber una serie de reformas importantes, eliminación de exoneraciones que no funcionan, eliminación de leyes o suspensión de las mismas que no tengan algún sustento, ver de qué manera nosotros podemos traducir el presupuesto del Estado en un presupuesto basado en resultados. Nada más para muestra un botón, Meduca recibe una parte importante del presupuesto porque hay una ley que le transmite 7% de la educación y lamentablemente, y reconocido por la propia ministra que está haciendo un esfuerzo importante en mejorar la educación del país, reconoce que al final no hay una capacidad importante por parte de Meduca en tener resultados. Panamá se gasta más por estudiante que Chile y tiene resultados muy inferiores, inclusive inferiores a México y Colombia, que gastan la mitad de lo que gasta Panamá por estudiante. Así que yo sí creo que al final el desafío es claro. Panamá es un país en el que yo la apuesto, yo como orgulloso panameño y que siempre apuesto por nuestro país, no solamente en la selección de fútbol, sino también en la actividad económica del país, pero sí tenemos que sentarnos a hacer un plan país mucho más integral, mucho más estratégico y que se pueda ver traducido para toda la población ese crecimiento económico y que todos progresemos como país. Claro. Usted como economista, ¿cómo ve esta recomendación permanente que tienen las calificadoras de que el gobierno incremente obviamente la base tributaria del país? Bueno, una cosa es la base y otra cosa es el monto, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que tener una situación en donde se paguen los impuestos. Eso implica reducir la informalidad. Al final, por definición, la persona que está en condición de informalidad, que no necesariamente quiere ser informal, pero tenemos un código laboral absolutamente estricto, pero transicionar a los informales a un estándar como el de Costa Rica, que tiene una informalidad mucho menor a la nuestra, podría inyectarle directamente un aumento a la recaudación. También hay que ver de qué manera eliminamos exoneraciones que ya no cumplen su propósito. Para mí, por ejemplo, la ley SEM ha sido una gran muestra de qué se puede hacer con exoneraciones y con, digamos, regímenes tributarios dirigidos hacia la generación de empleo y actividad económica, pero hay muchos regímenes especiales y muchas exoneraciones que al final se acaban volviendo un subsidio. Entonces, esas son cosas que hay que revisar.
yo sí creo que hay que tener mucho cuidado cuando se dice que subir la base. Subir la base es que el número de personas que paguen sea mayor, no necesariamente que la tasa sea mayor. Yo estaría en contra, por ejemplo, de subir el ITBMS. Eso me parecería un deterioro adicional al poder adquisitivo del panameño, pero sí evidentemente estaría en contra de la revisión de a quién le toca y a quién no las exoneraciones, ver cómo aumentas la formalidad en el mercado laboral y, por supuesto, a medida de que las empresas participan más y ganan más, eso se traduce en mayor recaudación. Claro, perfecto. Señor Eri, ya para no quitarle más tiempo, entonces, en resumidas cuentas, los puntos claves que debemos a tocar, ya para el 2025, obviamente se está acabando el año, pero lo 2026 que no puede dejar de pasar en este país, ¿qué sería? Punto número uno, hay que defender la institucionalidad. Nosotros tenemos una deuda larga con combatir la corrupción. Las personas piensan que la corrupción no tiene nada que ver con la economía. Es el punto transversal. Uno no puede tener una sociedad que progrese si nosotros no tenemos transparencia, rendición de cuenta e institucionalidad robusta. Entonces, como punto número uno, nosotros tenemos que fortalecer la institucionalidad, mandar un mensaje claro de cero tolerancia a la corrupción en el órgano legislativo, ejecutivo y judicial. Porque en la medida que nosotros tengamos eso, nosotros vamos a continuar trayendo inversión. Nadie va a querer invertir en un lugar donde no se respeten las leyes y no haya Estado de Derecho. Entonces, fórmula para combatir la pobreza y la corrupción, instituciones robustas e inversión para que generen empleo. Eso como punto número uno. Como punto número dos, vuelvo a lo que te decía. Nosotros debemos buscar soluciones inmediatas para la generación de empleo. Me parece que los planes que tenemos a corto plazo, como por ejemplo la reapertura de la mina, que empiecen los proyectos de construcción, que se use la asociación público-privada, que podamos empezar los proyectos del canal, son cosas que van a ayudar a reducir ese desempleo. Pero también tenemos que hacer reformas estructurales de carácter del presupuesto. Tenemos que eliminar leyes especiales, tenemos que ver cómo nosotros ajustamos esas leyes que asignan presupuesto en base al PIB y podamos tener algo mucho más consono a los estándares internacionales. Eso para mí es lo que se vislumbra para el 2026 y de poder hacerlo estoy seguro que vamos a poder regresar a los tiempos dorados de Panamá donde el crecimiento era muy superior y teníamos un desempleo bajo. Claro, perfecto. Bueno, señor Eric, no me queda más que darle nuevamente las gracias por estar con nosotros aquí en Infoeconomía para aclararnos muchos conceptos y orientarnos hacia dónde va la economía. Así que nuevamente gracias por estar con nosotros y bueno, los micrófonos de Infoeconomía siempre van a estar disponibles en un futuro para próximas intervenciones. Estoy a tu orden cuando me lo solicites. Gracias. Perfecto, que pase buena tarde. Bueno, igualmente. Hemos conversado con Eri Molino, economista, hablando un poco de la actualidad económica del país. Nosotros vamos a hacer nuestra última pausa comercial y regresamos aquí en Infoeconomía. No te vayas, pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía. Empleo en Bocas del Toro. El Gobierno Nacional a través de Mitradel inició las jornadas de reclutamiento dentro de un programa que prevé 5,000 puestos de trabajo, reactivando así la economía provincial. Lo hacemos de forma abierta y transparente, con reglas claras que dan certidumbre a quienes trabajan y a quienes producen, invierten y generan empleo, sentando las bases de un Panamá más productivo y con prosperidad para todos. Gobierno Nacional, con paso firme. ¿Sabe usted qué es la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá? La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá es el ente encargado de regular y supervisar a las compañías de seguros, reaseguros e intermediarios. Su misión es proteger tus derechos como asegurado, promover la transparencia y fortalecer la confianza en el sistema asegurador. La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá trabaja por ti y para ti. Y la rumba está buena, pero la decisión es tuya. Si tomas, no manejes. Y si manejas, mejor cero alcohol. Porque solo cero alcohol significa cero consecuencias. Así de simple. Un mensaje de Fundación Reconocer. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? ¿En turismo? En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal.
Canal de Panamá. ¿Sabías que cada día el Metro de Panamá nos hace la vida más fácil? Es rápido, confiable y nos conecta con nuestro trabajo, la escuela y nuestros amigos. Este mes, el Metro de Panamá ya alcanza 1.000 millones de viajes realizados y cada uno de nosotros forma parte de esta historia de progreso y eficiencia. Metro de Panamá, celebramos contigo. Recuerda la metrocultura. Deja salir antes de entrar, así todos pueden avanzar. Usa auriculares, hazlo con cuidado que el volumen no sea elevado. Por la derecha debes circular para que todos puedan transitar. Habla bajo con respeto y sin ruido, así el viaje será más tranquilo y querido. Metro de Panamá, un lugar de armonía y unidad. ¿Conoces tus derechos como asegurado? ¿Tienes derecho a recibir información clara, a elegir libremente tu aseguradora, a que se respeten las condiciones de tu póliza y a presentar reclamaciones si no estás conforme? Infórmate y haz valer tus derechos. Un mensaje de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. La patria te acompaña todo el año. Pero en noviembre, llévala a pasear en tu nuevo Hyundai, porque todos los modelos te esperan con un bono de 1.000 balboas. Visita ya tu sucursal. Hyundai. Promoción válida del 1 al 30 de noviembre de 2025. Términos y condiciones en hyundai.petroautos.com. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Y ya en la parte final de Infoeconomía de este jueves 20 de noviembre vamos a comentar algunas notas que usted puede encontrar en el portal de economía independiente nosonface.com, portal que le brinda a usted información clara, concisa y directa de temas importantes para la economía. Y un tema que siempre me llama la atención, a pesar de cualquier situación económica que esté pasando el país, es las apuestas en juegos de azar. Y es que, de acuerdo a la Contraloría, hasta el mes de septiembre, escuché bien, se habían apostado 2.138 millones de dólares. Es una cantidad importante de dinero. Esta cifra representó un incremento del 12% frente a los primeros 9 meses del año 2024 y demuestra obviamente, no sé, el interés, el gusto que tiene la población por esta actividad, que es clasificada como esparcimiento por la Contraloría de la República, pero bueno, habría ahí, eso tiene muchas aristas, obviamente, ¿no? También importante señalar que esta cifra de 2.138 millones no incluye la venta de chances y billetes de la Lotería Nacional. La lotería entre enero y septiembre de este año, sus ventas han alcanzado los 623 millones de dólares, lo que representa una disminución del más del 10% en comparación con el año pasado. Aquí cabe mucho análisis. Obviamente, a medida que la lotería ha vendido menos, se ha incrementado entonces lo que es la venta de la lotería electrónica, esa que todavía está en tela de duda su legitimidad o su verdadero beneficio para el Estado. Hay que recordar que hace unos meses se indicó que esta ley, este juego de la lotería electrónica sería eliminado. Obviamente hay recursos en la Corte Suprema de Justicia que deben resolverse, así que mientras tanto las personas siguen consumiendo este tipo de juegos. De los 2.138 millones de dólares apostados hasta septiembre pasado, la gran mayoría fue en máquinas tragamonedas. Le siguió obviamente las apuestas en mesas y seguidamente también las apuestas en el hipódromo Presidente Ramón también se incrementaron. Un punto interesante aquí son los juegos en deportes, que también registraron un crecimiento importante, y lo que demuestra obviamente que la tecnología está impulsando
las apuestas desde Panamá. Y ese es un punto que obviamente creo que debe ser vigilado por las autoridades, tomando en cuenta el avance que en los últimos años ha tenido la ludopatía en el país, ¿no? Obviamente este padecimiento ya estudiado por muchos años de personas que no pueden controlar su deseo de apostar, ya sea en casino, en una máquina, un evento deportivo, y eso es todo lo que se genera a través de estas apuestas en juegos de azar y mucho más, obviamente, ¿no? Que es un sector importante de la economía, genera un número importante de empleos, pero considero que debe vigilarse también su comportamiento por parte de las personas que caen en adicción. Bueno, ya el reloj está acercándose a las 3 de la tarde. De mi parte, Alex Hernández, eso ha sido todo por esta semana. Recuerden, mañana Infoeconomía nuevamente a las 2 de la tarde con Mario Muñoz y Daniel Domínguez. También se aborda para abordar temas de cultura, evento, también de emprendedores. Así que mañana usted tiene una cita nuevamente con Infoeconomía. Así que de mi parte, Alex Hernández, eso ha sido todo. Y siga en sintonía de Radio Panamá en todas sus frecuencias a nivel nacional. De mi parte, nos estaremos escuchando la próxima semana. Así hemos llegado al final de tu programa Infoeconomía. Gracias por tu sintonía. Escúchanos de lunes a viernes a las 2 p.m. Estamos en tu dial en diferentes frecuencias